Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a ver lo que se llama la ecuación de clases, que es una fórmula que tenemos para cualquier grupo finito y que vamos a poder sacar varios corolarios interesantes de esta fórmula. Entonces, primero vamos a definir, G, un grupo. Entonces, si X está en G, definimos el centralizador de X en G, como todos los G en G que conmutan con X. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, esto es lo mismo que todo G en G, tal que G a la menos 1 es igual a X. Y esto es lo mismo que el estabilizador en G de X si pensamos en la acción por conjugación. ¿Okay? Entonces, ese es el centralizador. Y la fórmula de clases va a ser una fórmula que va a relacionar el orden de grupo G con el orden del centro de G, que recuerden que el centro es exactamente el núcleo de la acción por conjugación, y con los órdenes de ciertos estabilizadores. Entonces, vamos a partir con un lema. Entonces, sea G finito, entonces existe un subconjunto S en G tal que el orden de G es igual a la suma sobre todos los X en S de estos índices. Los índices de los centralizadores de los elementos en X en G. ¿Okay? Entonces, recuerden que este índice es simplemente el número de clases laterales. Y este es simplemente el orden de G dividido por el orden del centralizador. Entonces, demostración. Bueno, G actúa sobre sí mismo por conjugación. ¿Okay? Entonces sabemos que podemos separar G en la unión disjunta de sus órbitas. Entonces, G se escribe como una unión disjunta de órbitas. ¿Okay? Entonces, existen x1 hasta xr en G, tales que G es igual a esta unión disjunta igual 1 hasta R de estas órbitas. ¿Okay? ¿Cuáles son las órbitas en este caso? Las órbitas, entonces recuerden, son G, X y G a la menos 1, tal que G está en G. Esta es la clase de conjugación de X y en G. ¿Okay? Entonces, ¿cuántos elementos tiene una órbita? Bueno, esto lo vimos en la clase pasada con acción de grupo. Entonces, la cantidad de elementos en la órbita, entonces, el número de elementos en esta órbita es exactamente igual a el orden de G módulo el estabilizador de XY, que es exactamente entonces el índice del centralizador. ¿Okay? Entonces, si ponemos S igual a x1 hasta xr, entonces tenemos como es la unión disjunta arriba, tenemos que el orden de G es igual a la suma desde i igual 1 hasta r de la cantidad de elementos en O, X, Y, y esto es lo mismo que poner X en S y con estos índices. ¿Ok?
Muy bien. Ahora viene la ecuación de clases. Entonces, teorema, ecuación de clases. G finito. Entonces existen x1 hasta, no voy a poner r porque va a ser un número distinto. En general, x1 hasta xs en G, tales que el orden de G se escribe como el orden del centro de G, más la suma de igual 1 hasta S de estos centralizadores, y con, uno tiene que, cada centralizador tiene índice mayor que 1. ¿Ya? Entonces no contamos los que tienen índice 1. Demostración. Entonces vamos a tomar el mismo conjunto S del lema anterior. Entonces S como en lema anterior. Entonces S se puede escribir como S1 unión S2, y una unión de junta de hecho, donde S1 entonces va a ser todos los X en S, tales que el centralizador es de índice 1, y vamos a tener S2 como el complemento. Todos los X en S, tal que el centralizador es mayor que 1. ¿Okay? Okay. Analicemos S1. Entonces, si X está en S1, esto implica que su centralizador tiene índice 1 en G, pero eso implica entonces que su centralizador es igual a G. Pero que un centralizador sea igual a G, esto ocurre si y solo si X conmuta con todo elemento de G. O sea que X está en el centro de G. ¿Okay? Ahora viceversa, ¿qué pasa si X está en el centro? Bueno, esto implica que, ¿cuál es la órbita de X? La órbita de X por conjugación, entonces, consiste solamente del X. Entonces, su propia clase de conjugación, como tiene que aparecer en la unión disjunta de las órbitas, entonces, en particular, X tiene que estar en S. Y en particular, X tiene que estar en S1. Entonces, esto implica que S1 es igual al centro de G. ¿Okay? Entonces, ahora nuestro lema anterior implica que el orden de G es entonces la suma sobre los X en S de estos índices. Pero este lo podemos separar como una suma de los X en S1 de estos índices más los que están en S2 de estos índices. Este es igual a la suma sobre X en S1 de 1 más estos índices, y S1 es exactamente el centro. Entonces esta es la cantidad de elementos en el centro más X en S2. G. Y eso es lo que queríamos demostrar. Si enumeramos los elementos de S2, 1 hasta S, entonces tenemos lo que queremos demostrar. Ok, veamos un corolario. Pero primero vamos a hacer una pequeña definición. Entonces G finito P'. Entonces G es un P grupo si el orden de G es P a la alfa para algún alfa mayor o igual a 1. ¿Sí? Entonces, un corolario a la ecuación de clases, si G finito es un P grupo,
entonces P divide el orden del centro. ¿Okay? Bueno, ¿qué implica eso? Ya sabemos que el orden del centro tiene que ser alguna potencia de P, porque tiene que dividir el orden del grupo, que es una potencia de P. Pero el tema es que esa potencia podría ser trivial. Entonces, lo que este corolario está diciendo es que un P grupo tiene un centro necesariamente no trivial. ¿Okay? Entonces, demostración. Por la ecuación de clases, tenemos que el orden de G, que este es P a la alfa, es igual al orden del centro, más esta suma, pongamos igual 1 hasta S de estos centralizadores. ¿Okay? Bueno, entonces, aquí tenemos que estos centralizadores, este índice es mayor o igual a 2. Y este es por definición módulo de G partido por módulo de el orden del centralizador, que este es P a la alfa partido por este orden. Bueno, esto como no puede ser 1, entonces necesariamente es una potencia de P. Entonces este es congruente a 0 módulo P. Implica que 0 es congruente al orden de G módulo P, pero entonces este es congruente al orden del centro módulo P, porque todos los otros sumando son 0 módulo P. Así que eso implica que P divide el orden del centro. ¿Okay? Muy bien, entonces cualquier P grupo tiene centro no trivial. Para el siguiente corolario, vamos a demostrar que cualquier P grupo contiene un subgrupo normal de orden P. Okay, entonces, demostración. Bueno, saben que el centro no es trivial. ¿Okay? Entonces eso implica el centro de un grupo abeliano de orden alguna potencia de P. Entonces, bueno, sea si tomo cualquier elemento aquí, entonces es de orden P a la algo, P a la n para algún n. ¿Okay? Entonces tengo que x a la p a la n es 1. Entonces esto implica que x a la p a la n menos 1 por a la p es igual a 1. Entonces esto implica que el orden de x a la p a la n menos 1 es igual a p. ¿Okay? Entonces el centro contiene un elemento de orden p. ¿Okay? Entonces el centro de G contiene un elemento de orden P. ¿Ya? Llamemos un elemento, pongamos I igual a este elemento, para no escribir X a la P a la N menos 1. ¿Okay? Bueno, entonces yo afirmo que claramente este es un subgrupo normal del centro. Ahora, ¿por qué sería un subgrupo normal de todo G? Bueno, eso es fácil, porque si X está en G, entonces x y x a la menos 1, y está en el centro, entonces conmuta. Entonces este simplemente es igual a i, x a la menos 1, y este es igual a i. Entonces, por lo tanto, tenemos que este es normal en G. ¿Okay? Y ahora, corolario. Entonces, sea G un P grupo de orden finito. Entonces, para cada divisor M
del orden existe un subgrupo normal H en G de orden M. Demostración. Entonces, por inducción sobre el exponente de P en el orden de G. Entonces, si el orden de G es P, entonces esto es trivial. Entonces ahora supongamos que es cierto si el orden de G es igual a P a la K, para que K menor o igual a un alfa. Y ahora por demostrar que es cierto para el orden de G igual a P al alfa más 1. ¿Okay? Entonces, bueno, sea entonces G de orden P a la alfa más 1. Entonces existe I en G de orden P. Y cuyo grupo generado es normal. Esto existe por el corolario anterior. Entonces ahora tenemos esta proyección. Pi que va desde G a G módulo el grupo generado por I. Y el orden de este grupo, porque como I es el grupo generado por I es normal en G, entonces este es efectivamente un grupo y este es de orden P a la alfa. Okay, entonces ahora tomemos, sea K entre alfa y 1. Caso K igual a 0 o alfa más 1 va a ser trivial. Entonces, la hipótesis de inducción implica que existe un H tilde, subgrupo normal de G módulo grupo generado por I, de orden P a la K menos 1. ¿Okay? Que entonces sea H la preimagen de este. Entonces es un subgrupo de orden P a la K. ¿Por qué? Bueno, este es un subgrupo que contiene el grupo generado por I, que es el ker de la proyección. La imagen de pi restringido a h tiene orden P a la K menos 1, entonces el teorema de isomorfismo nos dice que h tiene que tener orden P a la K. Ya. Entonces la pregunta es ¿por qué es normal? Entonces sea x en g y tomemos h en h. Entonces notemos lo siguiente. Pi de x, h, x a la menos 1 es igual a pi de x, pi de h, pi de x a la menos 1, que este claramente tiene que estar dentro de h tilde. ¿Okay? Esto implica entonces que existe un h' en h tal que pi x h x a la menos 1 es pi de h'. Entonces esto implica que x h x a la menos 1 por h' a la menos 1 está en el ker de pi, que este es simplemente el generado por i. Entonces esto implica que x h x a la menos 1 está en h' por i, pero h' está en h y también está en h, entonces este es un subconjunto de h. Entonces normal. Bueno, entonces vamos a terminar la clase de hoy día con un teorema que se llama el teorema de Cauchy. Entonces dice lo siguiente, entonces sea G un grupo finito y P un primo tal que P
divide el orden de G. Entonces, existe un elemento de orden P en G. Entonces, noten que esto no está diciendo que para cualquier divisor del orden de G hay un elemento de ese orden, sino entonces cualquier grupo sería cíclico, lo cual sabemos que no es el caso. Pero sí está diciendo que para cualquier divisor primo del orden de G hay un elemento de ese orden. Entonces primero vamos a demostrar esto en el caso en que G es abeliano. Entonces primero para G abeliano. Entonces vamos a suponer G abeliano. Y la demostración la vamos a hacer por inducción sobre el orden de G. Entonces, inducción sobre el orden de G. Entonces, primer caso, supongamos que el orden de G es simplemente P. Entonces, en este caso, G es cíclico de orden P. Y sabemos que eso implica que hay un elemento de orden P. De hecho, cualquier elemento no trivial va a tener orden P. Entonces ahora, nuestra hipótesis de inducción va a decir lo siguiente. Supongamos entonces que es cierto que todo grupo abeliano de orden menor que el orden de G y divisible por P posee un elemento de orden P. Y por demostrar entonces que G posee un tal elemento. ¿Okay? Entonces primero, sea X cualquier elemento de G. ¿Okay? Entonces si P divide el orden de X, digamos que el orden de X es igual a M por P, entonces tenemos que X a la M es de orden P. Y entonces obtenemos un elemento que es de orden P en G. Bien. Ahora supongamos que P no divide el orden de X. Bueno, vamos a considerar lo siguiente. Entonces sea pi que va de G a G módulo el grupo generado por X, la proyección. Esto tiene sentido porque como G es abeliano, el grupo generado por X es normal en G. Entonces, tenemos que en G módulo X, por la hipótesis de inducción, existe un elemento, vamos a ponerlo así, IX de orden P. ¿Por qué puedo aplicar la hipótesis de inducción? Bueno, como el orden de X no es divisible por P, entonces P tiene que dividir el orden de G módulo del grupo generado por X. Entonces, G módulo del grupo generado por X es un grupo de orden estrictamente más pequeño de G y P divide ese orden. Así que puedo aplicar la hipótesis de inducción. Bueno, entonces esto implica que I, pensándolo en G, I a la P es un elemento del grupo generado por X. Entonces pues I a la P X es el grupo generado por X. ¿Sí? Ya, ¿qué implica eso? Esto implica en particular que I a la P a la orden de X, que es el orden del grupo generado por X, es igual a la identidad. Esto implica entonces que I a la orden de X a la P es la identidad.
¿Okay? Entonces ahora yo afirmo, entonces sea z igual a i a la orden de x. Entonces, afirmación, el orden de z es igual a p. Ok, vamos por qué. Entonces, demostración de esto, y con esto ya vamos a estar listos, porque entonces produjimos un elemento de G de orden P. Ok, entonces, bueno, el orden de Z, sabemos que Z a la P es trivial, por lo tanto el orden de Z divide a P, aquí ya está listo, entonces esto implica que el orden de Z o es 1 o es P, pero si es 1, estamos diciendo que, entonces si el orden Z es 1, entonces estamos diciendo que i a la módulo de x es 1, pero el orden de i es p, entonces estamos diciendo que p divide el orden de x, una contradicción. ¿Okay? Por lo tanto, esto implica que el orden de z es p, y terminamos la demostración de Cauchy, por lo menos en el caso abeliano. Ok, entonces ahora C sea G cualquier grupo finito, y vamos a suponer que P divide el orden. Entonces ahora queremos producir un elemento de orden P. Entonces, caso 1, vamos a suponer que P divide el índice de H en G para todo H subgrupo de G. ¿Okay? Distinto de G, por supuesto. ¿Okay? Bueno, en este caso tenemos la fórmula de clases. Entonces, que dice que el orden de G es el orden del centro más la suma igual 1 hasta S de ciertos índices de estabilizadores, de centralizadores. Entonces tenemos que P divide a cada centralizador aquí. P divide el orden de G. Por lo tanto, P tiene que dividir el orden del centro. El centro es abeliano. Y por nuestro caso anterior, esto implica que Z de G tiene un elemento de orden P. ¿Okay? Bien. Ok, para el caso 2, entonces que existe H subgrupo propio de G tal que P no divide este índice. Entonces vamos a usar inducción nuevamente sobre el orden de G. De la misma forma que hicimos arriba, voy a saltar los pasos, va a ser más o menos claro. Si el orden de G es P, entonces si el orden de G es P, esto implica que G es cíclico de orden P y nada que hacer. Okay, entonces podemos definir la misma hipótesis de inducción, una parecida a la que hicimos antes. Entonces vamos a hacer lo siguiente, como P no divide el índice de H en G, bueno, entonces P tiene que dividir el orden de H. Pero H es un subgrupo, es un grupo que es de orden estrictamente más pequeño que el orden de G. Entonces, por una hipótesis de inducción que uno puede definir, esto implica que H posee un elemento de orden P y terminamos la demostración. Entonces este teorema, el teorema de Cauchy, es un teorema que es muy importante y un teorema que va a ser muy clave en lo que viene, especialmente en la demostración de los teoremas de Sylow.